¿Y si te dijera que hubo un momento en el que todo el universo quedó en silencio? Porque el cielo estaba a punto de presenciar el enfrentamiento más aterrador de la eternidad. No fue una guerra entre naciones. No fue una batalla humana. Fue el instante en que la luz y la oscuridad quedaron frente a frente, y el destino de toda la creación pendía de una sola decisión. Los ángeles dejaron de cantar. Los cielos se estremecieron. Y por primera vez, el miedo atravesó incluso los lugares eternos. De un lado, el poder de la rebelión, el orgullo que desafió al trono celestial. Del otro, la autoridad absoluta de aquel que jamás ha conocido la derrota. Pero lo más impactante es que este enfrentamiento no ocurrió solo en el pasado. Las señales de aquella guerra todavía se reflejan en nuestro mundo hoy. La pregunta es, ¿qué fue tan poderoso, tan aterrador, que hizo que el propio cielo se detuviera? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que ves la batalla entre el bien y el mal, y revelar el día en que la eternidad contuvo la respiración. Hubo un instante imposible de explicar con palabras humanas. El cielo, normalmente lleno de adoración, música y gloria, quedó completamente en silencio. Ningún ángel cantaba, ninguna trompeta sonaba. Era como si toda la eternidad estuviera observando algo demasiado grande para ser ignorado. Los ejércitos celestiales permanecían inmóviles, mirando hacia el trono, mientras una tensión jamás vista recorría los cielos. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre la historia de la creación. Aquel silencio no era paz, era expectativa, era temor ante el enfrentamiento más temido de todos los tiempos, la rebelión que desafiaría la autoridad del propio Dios. Antes de convertirse en el símbolo del mal, Lucifer era uno de los seres más poderosos y admirados del cielo. Su belleza era indescriptible, su sabiduría superaba la de muchos ángeles y su presencia reflejaba una gloria que parecía imposible de apagar. Caminaba entre la luz, cerca del trono de Dios, rodeado de honor y esplendor. Pero dentro de él comenzó a crecer algo peligroso, el orgullo. Lucifer ya no quería servir, quería gobernar. Deseaba la adoración que solo pertenecía al Creador. Poco a poco, su corazón se llenó de arrogancia, hasta que se atrevió a desafiar la autoridad divina. Lo que comenzó como un pensamiento oculto se transformó en la mayor rebelión de la eternidad. Entonces el cielo tembló. Los ángeles tuvieron que elegir entre la fidelidad y la rebelión. Y en un instante decisivo, Lucifer fue expulsado de los cielos junto con aquellos que lo siguieron. El ser que una vez brilló en la presencia divina cayó en la oscuridad, convirtiéndose en Satanás, el enemigo eterno de Dios y de la humanidad. El conflicto que estaba por comenzar no se parecía a ninguna guerra conocida por la humanidad. No había armas humanas, ni ejércitos de carne y hueso. Era una batalla espiritual, gigantesca y aterradora, librada en los mismos cielos eternos. De un lado estaban los ángeles fieles a Dios, liderados por Miguel, el gran guerrero celestial. Del otro, Lucifer y los ángeles que habían sido seducidos por su rebelión. El universo entero parecía contener la respiración mientras las fuerzas celestiales chocaban en un enfrentamiento nunca antes visto. La rebelión había cruzado el límite. Ya no había vuelta atrás. Lucifer quería ocupar el lugar del Altísimo y arrastró consigo a innumerables ángeles que creyeron en sus mentiras. Entonces ocurrió lo inevitable. El poder de Dios estremeció los cielos y la rebelión fue derrotada. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del reino celestial, cayendo hacia la oscuridad. Aquel fue el inicio de la guerra espiritual que, según las Escrituras, continúa hasta nuestros días, una batalla invisible entre la luz y las tinieblas por el destino de la humanidad. Después de ser expulsado del cielo, Satanás dirigió su mirada hacia la creación más amada de Dios, la humanidad. Su objetivo ya no era tomar el trono celestial, sino destruir la relación entre Dios y los hombres. Entonces apareció en el jardín del Edén, usando el engaño como su arma más poderosa. Con palabras sutiles y mentiras disfrazadas de verdad, logró sembrar duda en el corazón de Adán y Eva. En aquel momento, la guerra espiritual dejó de ser un conflicto distante en los cielos y pasó a formar parte de la historia humana.
El pecado abrió la puerta al sufrimiento, al miedo y a la muerte. Desde entonces, cada ser humano vive en medio de una batalla invisible entre la luz y las tinieblas, una lucha que continúa hasta hoy. Cuando la oscuridad parecía avanzar sin límites y la humanidad estaba cada vez más distante de Dios, ocurrió algo que cambió la historia para siempre. En una humilde noche, lejos de los palacios y del poder humano, nació Jesús. No vino rodeado de riquezas ni de ejércitos, sino en la sencillez de un pesebre. Pero aquel niño no era un nacimiento común. Según las profecías, era el Hijo de Dios entrando al mundo para enfrentar la guerra iniciada desde la caída de Lucifer. Los cielos volvieron a manifestarse. Ángeles anunciaron su llegada y una estrella iluminó la noche como señal de esperanza. Mientras muchos veían solo a un niño indefenso, el reino de las tinieblas entendía que había llegado aquel que destruiría el poder del pecado y vencería definitivamente a Satanás. Desde el momento en que Jesús nació, Satanás entendió que el plan de Dios había entrado en su fase decisiva. Sabía que aquel niño representaba una amenaza para su dominio sobre la humanidad. Por eso, comenzó una guerra silenciosa para intentar detenerlo antes de que cumpliera su misión. El miedo se apoderó del reino de las tinieblas. El primer ataque ocurrió cuando el rey Herodes, consumido por el temor de perder su poder, ordenó la muerte de cientos de niños inocentes en Belén. Pero Jesús fue protegido y llevado lejos del peligro. Años después, Satanás volvió a atacar en el desierto. Durante 40 días, intentó quebrar a Jesús con hambre, dudas y promesas de poder. Quería hacerlo caer como había hecho con la humanidad desde el principio. Sin embargo, algo diferente ocurrió. Jesús no cedió. Donde Adán había fallado, él permaneció firme. Cada tentación derrotada demostraba que la batalla espiritual estaba cambiando. Satanás comprendió entonces que enfrentaba a alguien que no podía corromper ni destruir. Cada paso de Jesús sobre la tierra era una amenaza directa contra el reino de las tinieblas. Sus palabras tenían autoridad, pero sus milagros sacudían el mundo espiritual de una manera que nadie había visto antes. Donde él llegaba, el miedo retrocedía. Las enfermedades desaparecían y las cadenas espirituales eran destruidas. Los ciegos recuperaban la vista. Los paralíticos volvían a caminar. Los endemoniados eran liberados con una sola orden. Incluso los demonios temblaban al reconocer quién estaba frente a ellos. Mientras muchos aún intentaban entender quién era Jesús, el reino de las tinieblas ya sabía la verdad. El Hijo de Dios había venido para destruir las obras del mal. Pero hubo milagros que estremecieron aún más a Satanás. Jesús calmó tormentas con su voz, mostró poder sobre la naturaleza y hasta venció a la muerte resucitando personas delante de multitudes. Cada milagro era una señal de que el poder del enemigo no era absoluto. La guerra espiritual había entrado en su momento más intenso. Y cuanto más Jesús revelaba su poder, más crecía la oposición de aquellos que querían silenciarlo. A medida que Jesús revelaba su poder y la verdad de Dios, la tensión aumentaba en Jerusalén. Los líderes religiosos se sentían amenazados, las multitudes estaban divididas y el reino de las tinieblas preparaba su ataque final. Satanás comprendía que no podía derrotar a Jesús mediante tentaciones o miedo. Entonces comenzó a mover corazones humanos para llevarlo hacia el sufrimiento y la cruz. La traición surgió entre sus propios discípulos. Judas, consumido por la oscuridad y la ambición, entregó a Jesús a cambio de monedas. Poco después, el maestro fue arrestado durante la noche, humillado, golpeado y llevado ante tribunales injustos. Aunque inocente, fue tratado como un criminal. Pero detrás de aquel dolor existía algo mucho mayor. La cruz no era una derrota inesperada. Era parte del plan divino desde el principio. Mientras muchos creían que Jesús estaba siendo destruido, en realidad él caminaba voluntariamente hacia el sacrificio que cambiaría para siempre la historia de la humanidad y el destino de la guerra espiritual. Entonces llegó el día más oscuro y al mismo tiempo más decisivo de toda la eternidad. El cielo, la tierra y el mundo espiritual parecían observar en silencio mientras Jesús avanzaba hacia el Calvario cargando la cruz. Cada paso estaba marcado por el dolor, la humillación y el peso de los pecados de la humanidad. Las multitudes gritaban,
Los soldados se burlaban y muchos pensaban que aquel era el final del Hijo de Dios. Pero algo sobrenatural estaba ocurriendo. Mientras Jesús era clavado en la cruz, el cielo pareció detenerse. La luz del día desapareció y una oscuridad cubrió la tierra. Era como si la propia creación sintiera el impacto de aquel momento. Ángeles observaban en silencio. El reino de las tinieblas creía estar presenciando su victoria definitiva. Entonces Jesús pronunció sus últimas palabras, y todo cambió. En el instante de su muerte, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó y el mundo espiritual fue sacudido. Lo que parecía una derrota era en realidad el golpe más poderoso contra Satanás. Aquel día, el cielo se detuvo porque la batalla eterna estaba llegando a su punto decisivo. Después de la muerte de Jesús en la cruz, un profundo silencio cayó sobre la tierra. Para muchos, todo había terminado. Los discípulos estaban escondidos, llenos de miedo y desesperanza. Pero en el mundo espiritual, la batalla aún continuaba. Mientras el cuerpo de Jesús reposaba en el sepulcro, algo poderoso estaba ocurriendo más allá de lo visible. Las Escrituras describen que Cristo descendió al reino espiritual, entrando en el lugar de los muertos. El reino de las tinieblas creyó por un instante que había vencido. Satanás imaginaba que el sacrificio había terminado en derrota. Sin embargo, no entendía que aquel descenso formaba parte del plan eterno de Dios. Jesús no descendió como un derrotado, sino como el Rey victorioso. Su presencia estremeció las profundidades espirituales y anunció el fin del dominio del pecado y de la muerte sobre la humanidad. Aquello que parecía el triunfo de la oscuridad se estaba convirtiendo en el inicio de la mayor victoria jamás vista en toda la eternidad. En las profundidades del reino espiritual ocurrió el enfrentamiento más temido de toda la eternidad. No había multitudes observando, ni ejércitos humanos presentes. Era una batalla invisible para los ojos del mundo, pero capaz de definir el destino de toda la creación. De un lado estaba Satanás, el antiguo querubín caído que había desafiado a Dios desde el principio. Del otro, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que había aceptado la cruz para destruir el poder del pecado y de la muerte. El reino de las tinieblas creía haber vencido. La cruz parecía el final. Los discípulos estaban dispersos y el cuerpo de Jesús yacía en un sepulcro sellado. Pero en el mundo espiritual, la verdadera guerra estaba alcanzando su clímax. Entonces ocurrió algo que estremeció el infierno. Jesús se levantó con autoridad absoluta. La muerte no pudo retenerlo. El pecado no pudo condenarlo. Y Satanás descubrió que todo su plan había fracasado. Aquello que parecía una victoria se convirtió en su mayor derrota. La presencia de Cristo iluminó las tinieblas y rompió las cadenas espirituales que mantenían a la humanidad esclavizada. El enemigo que una vez había provocado la caída del hombre ahora enfrentaba al único capaz de vencerlo para siempre. Aquel fue el día en que el reino espiritual tembló, el infierno perdió su poder y el cielo entero contempló el enfrentamiento que decidiría la eternidad. La resurrección de Jesús marcó la derrota más grande que Satanás jamás sufrió. Durante siglos, el enemigo había gobernado mediante el miedo, el pecado y la muerte. Creía que la cruz había silenciado al Hijo de Dios para siempre. Pero al tercer día, todo cambió. La piedra fue removida, el sepulcro quedó vacío y Jesús venció aquello que ningún ser humano había podido derrotar, la muerte. En ese instante, el poder de Satanás fue quebrado. El pecado ya no tendría la última palabra, y la esperanza volvió a la humanidad. El reino de las tinieblas comprendió que había perdido la batalla decisiva. Aquel que había sido crucificado regresó con gloria y autoridad absoluta. La victoria de Cristo no solo transformó la historia, sino que abrió el camino para que la humanidad pudiera reconciliarse nuevamente con Dios. Al amanecer del tercer día, algo imposible ocurrió. El sepulcro que había sido sellado ya no podía contener a Jesús. La piedra fue removida y la muerte perdió su dominio delante del poder de Dios. Aquella mañana, el silencio de la derrota se transformó en el anuncio de la mayor victoria de la eternidad. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, encontraron el lugar vacío. Ángeles proclamaron que él había resucitado. Jesús estaba vivo.
El miedo de los discípulos comenzó a convertirse en esperanza, mientras el reino de las tinieblas entendía que había sido derrotado. La resurrección no fue solo un milagro, fue la prueba definitiva de que Cristo venció el pecado, la muerte y a Satanás, abriendo el camino hacia la vida eterna. Las profecías del Apocalipsis revelan que la guerra espiritual iniciada desde la caída de Lucifer aún no ha terminado. El último libro de la Biblia describe un futuro marcado por señales aterradoras, conflictos mundiales, engaños y una batalla final entre las fuerzas de la luz y las tinieblas. Para muchos, estas profecías son advertencias sobre el destino de la humanidad y el cierre definitivo de la historia. El Apocalipsis habla de tiempos de caos, persecución y sufrimiento, pero también anuncia la victoria absoluta de Dios sobre el mal. Satanás, que durante siglos intentó destruir la verdad y alejar a la humanidad del Creador, enfrentará su juicio final. Según las Escrituras, llegará el día en que el reino de las tinieblas será derrotado para siempre. Pero en medio de las visiones más impactantes, existe un mensaje de esperanza. El Apocalipsis no termina con destrucción, sino con la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no existirán el dolor, la muerte ni las tinieblas. La batalla entre la luz y las tinieblas no es solo una historia del pasado. Según la Biblia, esa guerra continúa hasta hoy, silenciosamente, en el corazón de la humanidad. Cada decisión, cada duda y cada lección acerca de la verdad forman parte de un conflicto espiritual mucho mayor de lo que muchos imaginan. La historia de Jesús demuestra que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza no desaparece. La cruz parecía una derrota, pero se convirtió en victoria. El sepulcro parecía el final, pero dio paso a la resurrección. Y ahora la gran pregunta permanece: ¿de qué lado estamos en esta batalla? Porque el enfrentamiento más temido de la eternidad no solo cambió el cielo, también puede transformar nuestra vida para siempre. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta batalla espiritual sigue ocurriendo en nuestro mundo hoy? Escribe tu respuesta en los comentarios y comparte este vídeo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Suscríbete al canal para descubrir más misterios bíblicos, profecías y revelaciones impactantes que podrían cambiar tu forma de ver la historia y la eternidad. Porque esto apenas comienza.